Muy buenos días, bienvenidos El Salvador. Qué placer enorme nuevamente de encontrarnos en este espacio, como todas las mañanas, para disfrutar la entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con Marcela Villatoro, diputada del partido Arena y miembro de varias comisiones al interior de la Asamblea Legislativa. En segundos estaremos hablando de temas de coyuntura, temas de actualidad. Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la falencia, 3 semanas casi, de los cuales salió la Corte Suprema anterior, la sala particularmente, y no ha habido humo blanco en el conclave al interior de ese órgano del Estado. Acusaciones del expresidente Elías Antonio Saca y la aceptación puntual de esta. Estaríamos hoy por hoy dentro de la historia como el primer presidente condenado en toda la historia, penalmente hablado, porque el primero civilmente fue el señor Mauricio Funes, les guste o no les guste a muchos. Pero adicionalmente estaremos hablando, por supuesto, sobre las elecciones presidenciales, los comicios electorales para el próximo año. 4 posibilidades las que tiene el conglomerado electoral para acudir a las urnas. Antes, permítame saludar a Mr. Donut, porque hace posible el primer segmento de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mister Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, Mister Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida muy tempranito a Marcela Villatoro. Marcelo, ¿qué tal? Bienvenida a su casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, gracias. Usted es la que se me andaba escondiendo, que no estaba acá y que no había querido venir, no me aceptaba una invitación, pero bueno, muchísimas gracias, le agradezco. Aquí he estado todo el tiempo. Lo que pasa es que hemos estado en el tema de magistrados y eso nos ha complicado un poquito. Listo. Marcela, hablemos de varios temas. La primera de estas es, me encantaría arrancar hablando de los comicios electorales presidenciales para el próximo año. Los salvadoreños ya tenemos 4 opciones, de las cuales ciertamente vamos a tener para elegir. Hasta este momento no existe la posibilidad, matemáticamente hablando, a menos que algo dramático sucediera hoy por hoy, no le existe de que gane en una primera vuelta. ¿Cuál es su valoración? 1, sobre el FMLN, 2, Vamos, Josué Alvarado, 3, la coalición, que es la única que ha sido inscrita en tiempo y forma de los partidos de derecha, y 3, de gana a última hora, Nayib Bukele ganando unas elecciones muy cuestionadas al interior de este instituto político, luego que se dejara sin efecto Cambio Democrático. ¿Su opinión? Bueno, hemos visto que realmente tenemos un menjurje de fórmulas en este momento. Tenemos gente también algo jóvenes preparados, jóvenes no preparados. Y tenemos a Josué Alvarado, que es una persona que no es nueva en política, porque ya fue candidato a diputado por el PDC, por el departamento de San Salvador en las elecciones pasadas, pero es una persona que se ve que quiere trabajar también por el país y que tiene bastante respeto de la comunidad de salvadoreños en el exterior. Y en el caso de Hugo Martínez, pues es una persona que también hemos visto que es preparada, una persona que fue canciller de la República, tiene una gran deuda con los salvadoreños, porque lastimosamente mientras él fue canciller se tuvo la cancelación del TPS. Todavía no hemos visto qué va a pasar con estas personas que van a regresar, y creo que ese ha sido uno de los grandes fiascos de él como canciller de la República. Aguánteme un ratito, usted está en la Comisión de Relaciones Exteriores, una de tantas en la Asamblea Legislativa. ¿Realmente se enfrió el tema de buscar algún tipo de acercamientos? Porque día a día en los medios de comunicación internacionales vemos, Marcela, que lejos de que se vaya en algún momento dosificando la posición de la administración Trump y siendo acompañado por el ente bicameral, lejos de eso, estamos viendo nosotros actitudes diametralmente opuestas. Ejemplo, aquellos connacionales que se habían enlistado en el ente castrense, en el ejército de los Estados Unidos, y que a la firma de ese contrato recibían como prerrogativa a corto plazo la naturalización, el poder ingresar en esa dinámica. Ahora de tajo se ha dicho no. Realmente la administración
del presidente Trump, se le ve en alguna posibilidad que los miembros del DACA, los jóvenes soñadores, los dreamers o aquellos que estaban en la prerrogativa del estatus de protección temporal, ¿realmente ve usted que se ha enfriado el tema o hay una luz al final del túnel? La situación está realmente difícil. Nosotros, por ejemplo, yo me reuní con jóvenes de DACA a principios de este año. Había muchísimos que querían buscar la forma, cómo podíamos tener un acercamiento con el gobierno de El Salvador, sin que sencillamente no se ha podido. La Comisión de Relaciones Exteriores, bueno, yo voy comenzando esta legislatura, pero la legislatura pasada buscaron acuerdos también, fueron a los Estados Unidos, al Congreso, y lastimosamente pues solo tuvieron acercamientos, pero no se logró ninguna decisión al respecto. Por el momento las cosas se han enfriado un poco, sin embargo tenemos que comenzar a ver cómo vamos a trabajar, porque ya van a regresar esas personas que ahorita han perdido su TPS. Es lastimoso cómo se está portando el presidente Trump con todas las personas que lo único que están haciendo es buscar una mejor situación. Y también es difícil lo que nosotros como país no les hemos podido dar a los salvadoreños que han tenido que emigrar. Y ejemplo de eso es la alta delincuencia que tenemos en El Salvador, y muchas de estas personas huyen por eso. Antes, si tú huías a los Estados Unidos, sí era por el tema de pobreza, pero también era por el tema de reunificación familiar. Y en este caso, la mayoría de jóvenes que están migrando hacia los Estados Unidos no es por el tema de ir a buscar a sus familias para reunificarse con ellas, sino que es por la situación de delincuencia que estamos pasando, huyendo de la misma. Así es que yo de verdad esperaría que nos pusiéramos de acuerdo. Estos son temas que no son de partidos políticos, yo siempre lo pongo desde esa perspectiva, sino que es un tema ya que lo veamos desde una perspectiva de país. Por ejemplo, con lo que pasó de los niños migrantes que estaban hace poco, que estaban en esta situación enjaulados, como les decían, nosotros como Arena incluso apoyamos el que se abriera ese tema de la discusión. Fue un representante de cada partido político para ver la situación que estaba pasando con los niños. También se trabajó con Cancillería para buscar una solución y que los niños regresaran a su casa y las familias regresaran a El Salvador de una forma, digamos, lo correcta y lo menos traumática posible. También se les apoyó para ver cómo se podían contratar psicólogos para que ayudaran a la situación, como valga la redundancia, psicológica de los niños y las familias que estaban pasando en los Estados Unidos. Y este es un tema que es bien difícil, pero que debemos de trabajarlo, como te digo, en conjunto como país, buscando una situación real para la mejora de los salvadoreños. Ahora, lo que pasa es que dentro de este tema es bien complicado porque como que no se abona mucho hasta este momento la actitud de miembros del partido FMLN y miembros del gobierno, y te lo planteo así. En los últimos días, en esta misma línea, hemos visto donde miembros del Congreso de los Estados Unidos han trasladado una lista de miembros corruptos a nivel de Latinoamérica, pero particularmente en Centroamérica. Y aquí han comparecido en esta lista un empresario, Enrique Rice, hoy prófugo de la justicia, pero también el señor José Luis Merino. Hugo Martínez, en alguna medida, se ha tratado de distanciar de esta posibilidad ahora como candidato. El tema es que la autoridad se delega más no la responsabilidad. Él fue el canciller cuando creó una plaza, José Luis Merino, como viceministro, para que él pudiera, por supuesto, tener un fuero ante las acusaciones y no haber quedado como candidato a diputado de la Asamblea Legislativa. Pero también él dio el pasaporte a Michi, tan querida por los salvadoreños, por todas las operaciones matemáticas y quirúrgicas también, ¿verdad?, que el señor presidente muy gentilmente le realizó a ella. Con fondos de los salvadoreños, ya claro, vamos a ingresar en ese andamiaje, pero también a los hijos del presidente Funes. Entonces, que él se desmarque de todos esos hechos, así como haber respaldado gobiernos como Nicaragua o como Venezuela, es bien complicado y no ayuda, porque los Estados Unidos han sido categóricos en establecer que los gobiernos que no son amigos nuestros no pueden seguir optando a ningún tipo de ayuda o prerrogativa. ¿Tu opinión? Totalmente de acuerdo, es lamentable el comportamiento del gobierno del FMLN. Nosotros hemos visto, por ejemplo, ya salió Nidia Díaz hablando sobre este tema de la cancelación y ella lo decía como que no se metan en nuestros asuntos.
Y para nosotros, como te lo digo, como Partido de Arena y también como salvadoreña, es bien complicado poder pedirle ayuda cuando al mismo tiempo tú le estás causando un problema a los Estados Unidos y no les estás brindando soluciones, sino que los estás acusando. Cualquiera se sentiría de una forma menospreciado, o se sentiría completamente una persona no grata, como se podría decir desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Y no están haciendo lo correcto ni buscándole una solución a los problemas del país, sino al contrario, están poniéndole más limón a la herida con los Estados Unidos. Entonces sí creo de que ellos deberían de tomar, recapitular y ver cómo poder también ayudarles a los salvadoreños en el exterior. Yo te digo, Hugo Martínez es una persona muy preparada, ¿sí? Sin embargo, aquí viene el tema. Él trató de hacer su trabajo, digámoslo, como canciller, pero el tema de Nicaragua no lo apoyó en un principio, a Venezuela incluso se nos puso en contra muchas veces. Y te voy a decir algo, ahora creo que el tema de Karina Sosa como vicepresidenta es una forma también de suavizar el tema de la relación. Sin embargo, Karina, si tú la ves, aunque sea una mujer joven, es alguien que en cierto modo tiene un poco de la ortodoxia del FMLN. Por ejemplo, hace 2 semanas nosotros estábamos discutiendo el tema de Nicaragua y hacer una resolución como Congreso de El Salvador o como Asamblea Legislativa para buscar que hubiese un diálogo y que ya no se pasaran estas situaciones, y al momento de la votación pues Karina atendió una reunión y no estuvo presente a la votación. Y en la Comisión de Relaciones Exteriores ¿Y el suplente? No estaba. Y ella, como ella preside la Comisión de Relaciones Exteriores... Misteriosamente tampoco no estaba el suplente. No estaba en el momento de la discusión del tema. Y el día de la plenaria pasada, que lastimosamente, como te digo, no se pudo aprobar el pronunciamiento, el FMLN fue el primero que dijo que que debía de hablarse del diálogo. Y nosotros dijimos, bueno, el gobierno de El Salvador también tiene que hablar al respecto y tiene que buscar una posición que busque también una resolución, porque a nosotros lo que nos importa es el tema centroamericano. Nosotros ahora, somos... ¿tú condenarías la represión con estudiantes en Nicaragua que se está realizando? Claro. Ahora, lo que pasa es que es complicado porque yo he tenido aquí a varios miembros del FMLN y me dicen, mire, lo que pasa es que se está condenando a que jóvenes de la universidad de allá están siendo reprimidos, ¿de acuerdo? Pero el presidente Quijano también reprimió a jóvenes de la Nacional cuando fueron a manifestarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia conceptual? ¿Perdón? ¿Hubieron muertos en ese momento? Gracias a Dios no se llevó, pero lo que se está determinando es la acción de determinar tu opinión. Yo creo que ellos justifican cualquier cosa con cualquier Y el frente medida. por otro lado, porque claro. El frente fue en su momento, fueron manifestados. Claro, entonces te estoy planteando los 2 puntos porque en algún momento semánticamente pareciera que existe un malabar en esto, que cuando estoy me conviene o no. Entonces te planteo los 2 puntos, del Congreso de El Salvador, el presidente Quijano de tu partido, pero también el presidente Daniel Ortega allá, donde el hecho es que el frente fue en su momento también parte actora en manifestarse y decía, mire, me están tratando de limitar. ¿Tu opinión? Para mí no tiene parámetro de ¿Por qué? Entre uno y el otro, porque cuando llegaron estos manifestantes de la Nacional, si tú veías bien, cuando llegaron a la Asamblea Legislativa, ellos quisieron imponerse a la fuerza y entrar a la Asamblea Legislativa, era una locura. Nosotros, ahí estaba el representante de la Iglesia Católica en El Salvador, que en ese momento estaba siendo reconocido. ¿Te imaginas qué hubiese sido para nosotros si ellos hubieran entrado en el momento en que él estaba siendo reconocido? ¿Cómo hubiera quedado El Salvador ante la comunidad internacional si eso hubiese pasado? Teníamos que protegernos, no solo nosotros, también a él. Era un representante del Papa en El Salvador. Es totalmente diferente. Y te pongo la otra cara de la moneda. Ellos están adentro de las iglesias, allá en Nicaragua, se han querido meter a la fuerza a las iglesias, han lesionado sacerdotes. Entonces la excusa que te dan es, bueno, es que ellos guardan armas. Y entonces, porque eso pasó también en la plenaria que te digo, el FMLN dijo, no, es que los sacerdotes de la iglesia están guardando armas. Eso no tiene nada que ver, es el tema que cómo tú venís a intervenir en una iglesia, porque la iglesia, quieras o no, es parte del Vaticano en cada país. Entonces la actuación yo creo que no tiene comparación si ellos se escudan en eso u otra forma. Al contrario, nosotros lo que debemos de velar es por la paz. ¿Y qué te están pidiendo ellos? Simple y sencillamente que hayan elecciones prontas. ¿Cómo tú vas a creer que ningún ciudadano va a querer que su vicepresidenta sea la esposa del propio presidente? Es un nepotismo increíble. ¿Y cómo vas a aceptar? Ahora, lo que pasa es que en la autodeterminación de los pueblos, Nicaragua la eligió como tal, indistintamente que sea un dictador. No importa que la elijas como tal, el solo hecho de ponerla
siendo la esposa del presidente en ese momento, te dicen las características que a ellos no les importa nada, lo que les importa es el poder, y todo el poder, desde el poder constitucional, el poder de la sala de lo constitucional de allá, el poder militar, todo. Ellos quieren todo. Y ahora, esa manifestación, Marcela, de lo que sucedió de los jóvenes de la Universidad Nacional, se da precisamente por un tema de la ley de agua, donde se le acuñaba el Partido Arena la quiere privatizar. Fue un gran error, fue una acción amateur del Partido Arena, ya que ciertamente ustedes no lo manejaron como tal, pero el FMLN sí fue muy astuto para jugarle la vuelta. ¿Su opinión? Bueno, mira, ellos son súper inteligentes en el tema comunicacional y todos lo sabemos. Ellos saben, como se dice en buen salvadoreño, darle vuelta a la tortilla. En estos momentos estamos pasando con la situación del presidente Funes y se estaba saliendo todo a la luz. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, hagámoslo, nosotros somos buenos para las luchas, porque para ellos están acostumbrados a tomarse la calle, cosa que el manifestante, digámoslo, de derecha no tiene mucha escuela en ese tema. Entonces, ¿qué dijeron? Saquemos el tema al agua y saquémoslo, y una mentira repetida 100 veces se vuelve verdad. Y eso es lo que ellos han estado haciendo todo este tiempo. Y si tú te fijas, cuando sale un tema controversial en contra de la izquierda, ¿qué es lo primero que hacen? Sacar a la luz nuevamente el tema del agua. Y es algo que es para mí, entiendo la importancia del agua, definitivamente es un derecho constitucional. De hecho, ahora en la Comisión de Legislación se estaba viendo el tema para que este sea un derecho constitucional y se va a pasar al Pleno para la ratificación del mismo. Y pues bueno, nosotros hemos dicho claramente, no estamos a favor de la privatización del agua, no se puede privatizar el agua porque ya la misma Constitución te dice que no se puede hacer. Entonces, como te digo, es una mentira que está repitiendo. Ahora, políticamente no le sacaron ventaja al Partido Arena con estrategia, es decir, no le jugaron la vuelta en el sentido. Tú lo has dicho, el tema del agua es un tema muy sensible y realmente caló fuerte a tal grado que lo amplificaron tanto que estaban enfriando el tema del saqueo público del señor Funes, es decir, lo manejaron sumamente fenomenal. Adicionalmente, el otro tema, y Luis Parada, ex candidato a la vicepresidencia, tú no me dejarás mentir, que también sacó el tema de la minería, porque en algún momento se le ha vinculado al Partido Arena con la minería verde, y él lo decía en su cuenta de Twitter. Qué raro que luego que esta empresa ha pagado la multa que por arbitraje fue condenada de $8 millones, todavía está vigente y se le vincula, porque se ha dicho acá, al candidato del Partido Arena o a miembros de este con la minería verde. ¿No crees que el FMLN muy astutamente ha manejado temas más sensibles que les ha sacado kilómetros al Partido Arena? Por supuesto, y ese es un tema que siempre lo hemos discutido en Arena. Nosotros tenemos que mejorar el tema comunicacional, darle a entender mejor las cosas a la gente, y ellos, como te digo, ellos están acostumbrados a esto y esa ha sido su lucha de calle de toda la vida y ellos lo conocen perfectamente, y nosotros en este tema, yo lo podría decir, quizás somos más amateur que ellos, y ellos aprovechan cualquier situación para poder hacer cortinas de humo y salir ellos como caballo blanco y salir adelante, y ese de verdad que creo que es una de nuestras situaciones más débiles. Y sabes que la minería está prohibida en el país, entonces siempre van a buscar una forma para tratar de ellos de salir adelante, como te digo, una mentira que la van a repetir 100,000 o 200,000 veces hasta que el salvadoreño se la crea. Listo, tengo nuevamente el tema que iniciamos, las elecciones para el próximo año. En estas elecciones ya lo determinamos, son 4 los candidatos, analizamos a Hugo Martínez, también a Josué Alvarado. Estamos hoy por hoy en el partido de Gana, que a última hora, así rápido y furioso al mejor estilo de Hollywood, y que ha sido altamente cuestionado. Yo estoy esperando las dos, como muchos salvadoreños, las 2 encuestas del mes de septiembre, que para mí a título personal tienen mucho, pero mucho respeto, como el de la UCA y el de la Universidad Tecnológica, el CIOP, que son encuestas muy, pero muy serias para determinar, uno, ¿cuál ha sido el impacto, si suma, resta o divide la decisión de Bukele de participar en un partido Gana altamente cuestionado? Totalmente. Sí, que en el pasado ciertamente se le ha relacionado al tema de compra de voluntades, como ustedes mismos, Arena, lo cuestionaron en la compra de transfugismo. Ahora, vamos a esperar eso. Pero ¿cuál es tu opinión cuando él recala en este partido político Gana? Para muchos dicen otro gran error de la derecha, entiéndase Arena, por haber despreciado a Gana,
por no haberlo sumado y haber dejado que Bukele, luego de Cambio Democrático y el proceso de la finalización de la defunción de no lo haya enlistado? ¿Tu opinión? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que cada persona tiene bien claro sus principios, sus ideales, su liderazgo. Te puedo decir varios ejemplos. Hugo Martínez siempre ha sabido tú que es una persona de izquierda y ha sido consecuente con ese tema. Carlos Calleja, tú lo ves y ha sido una persona que es de Arena, una persona que es liberal, una persona con sus principios democráticos y siempre ha seguido la línea del partido de Arena. En el caso de Nayib Bukele, yo no entiendo su mix. Pasa de izquierda a derecha, centro izquierda. Nadie entiende. Entonces, ¿qué te esperas de una persona que ni siquiera tiene claros sus principios en primer lugar? Otro tema. ¿Ves la candidatura de Josué Alvarado? ¿Por qué él va de candidato ahora? ¿Y por qué es la diferencia con Nuevas Ideas? Sencilla, porque el partido Vamos sí hizo las cosas en los tiempos establecidos en la ley, cosa que no hizo Nuevas Ideas. Y nunca no se ha podido incluso inscribir el partido por el mismo tema. Y ahora viene y dice, bueno, voy a ocupar un partido hermano con el que me siento bien y se va a conceder. Y a última hora, que nadie sabe qué, resulta que como se cancela el CD por no alcanzar los votos que necesarios para continuar vivo, decide a última hora enlistarse en el partido Gana. ¿Qué te dice esa persona? ¿Tú crees que es una persona que tiene principios, que tiene ideales, o es una persona que lo único que quiere es llegar al poder? Ahora, esa pregunta se la he articulado yo a Félix Ulloa, por ejemplo, o Paul Steiner, que me acompañaron la semana pasada, y a preguntas de su servidor sobre tres puntos. Y yo lo he dicho aquí al aire. La primera es la pírrica votación que obtuvo en el partido Gana con 1.800 votos, donde no goza de una legitimidad. A preguntas de su servidor, la respuesta fue que el proceso, el llamamiento para hacer esto fue demasiado abrupto y no tuvieron tiempo para organizarse. La segunda pregunta sobre el tema de la poca o nula participación en el redondel Salvador del Mundo ante el llamado de Cambio Democrático fue porque estábamos en el mes del Mundial. Y la otra de por qué enlistarse en Gana, por qué no esperar 5 años más, es porque el pueblo salvadoreño se lo ha pedido y este es el momento, y que si el día de mañana gana el partido Arena, con nombre y apellido lo han dicho, se van a tomar ustedes las instituciones como lo hicieron en el pasado y va a ser más difícil. ¿Tu opinión? Bueno, en primer lugar yo te puedo decir algo, ¿qué salvadoreños se los piden? Porque los troles no votan, ¿verdad? Eso es en primer lugar, los troles no te votan. Y te doy un ejemplo claro. Yo todos los días tengo que bloquear alrededor de 20, 25 cuentas en redes sociales, y que si tú las abrís y atacan a cualquier cosa, y si tú las vas abriendo, es Nuevas Ideas, Nayib Bukele. Eso no te puede dar un parámetro de la persona que es. Porque si tú sos una persona de que no necesitas troles, sino al contrario, es la población la que te defiende y todo, no tendrías por qué estar creando cuentas troles para que te ayuden. En el tema, imagínate cuántos fueron, no recuerdo cuántas personas fueron las que votaron, por ejemplo, por Carlos Calleja, o la cantidad de personas que votaron por Hugo Martínez, pero menos de 2.000 personas que te voten por alguien. Y no es el tema del tiempo, es que realmente no era la persona que representaba los principios del. Bueno, de hecho, esa fue otra de las preguntas que yo le hice, porque ellos arremetieron contra la votación baja que obtuvieron en las elecciones internas de Arena, pero ahora fue dramáticamente opuesto en el tema de 1.800 votos con un padrón electoral de un poco más de 10.000 personas. Esa fue otra de las cuestionantes que yo articulé sobre él, porque cuestionó al partido Arena, pero bajo la votación de él en Gana, altamente cuestionado, fueron nada más 1.800 personas de 2.000 que llegaron, pero que los otros eran votos simple y sencillamente nulos a favor de Will Salgado, que la gente no sabía que realmente se había retirado. Parte de los cuestionamientos que ha articulado. No, y te das cuenta de, por ejemplo, dice que no llegó a votar porque estaba enfermo. ¿En un hospital? En un hospital. La pregunta es, ¿realmente estaba enfermo o le daba pena ponerse el chaleco naranja? Es una pregunta válida. La otra pregunta válida también sería, yo que se las he articulado, es cuando usted se fue a inscribir a Gana, ¿a qué hora fue?
porque si usted va al súper o a echar gasolina, le dice a todo mundo y convoca para ir, ¿por qué de pronto no lo hizo? Y entonces ahí empezó la especulación. Yo estuve entrevistando a Will Salgado y Will dejaba entrever que esto había sido fuera de tiempo, etcétera, pero al final él se retiró. Entonces son parte de las cosas que de pronto no es como su estilo, no llegar a una oportunidad donde de pronto va a llegar con todas las personas bajo una publicidad que se va a llegar a inscribir, que va a llegar a votar, etcétera, ¿cierto? Y mira, tú ves la diferencia. Yo recuerdo cuando Carlos fue a las elecciones internas de nuestro partido, fue bellísima la forma donde tú veías a Javier Simán, que creo que se portó como un caballero en ese momento, que salió a la par de él, le dio el gane, los dos lo hicieron, sí. Y creo que eso fue una actuación correcta. Lo mismo, bueno, Hugo Martínez fue diferente, pero sí te puedo decir que tú los veías rodeados de toda la gente, apoyándolos, ellos caminando felices, y en el caso de él, estaba que en un hospital, realmente estaba enfermo, le daba pena, le da pena el partido gana. ¿De dónde viene el partido gana? ¿Qué es lo que cuestionas del partido gana? Son varias preguntas que hay que hacerte. ¿Y por qué? Si tú criticas el actuar de los políticos, te vas con uno de los partidos, quizás el partido más cuestionado actualmente. Bueno, días antes había cuestionado al partido gana también. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que querés? ¿Llegar al poder a costa de lo que sea? Pues es una persona con valores y principios firmes. Listo, queda la pregunta, vamos a pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con la diputada del Partido Arena, Marcela Villatoro. Marcela, hablemos un poquito de un tema que ciertamente ha dejado a los salvadoreños no tan sorprendidos, porque hay que ser honrado, es un tema que ya era un secreto a voces, pero ahora encontrar con toda la intimidad del caso del expresidente Elías Antonio Saca, que ha aceptado una acción de la Fiscalía de un procedimiento abreviado bajo la solicitud en vista pública que sus abogados ya habían articulado. Lo que ha llamado muchísimo la atención es que en este proceso, tú sabrás, que no solamente hay que aceptar los hechos, sino que hay que narrar los hechos con lujo de detalle, pero deben de ser comprobados con la Fiscalía. Y él se ha comprometido no solamente a devolver entre 25 y 30 millones de dólares,
sino que determinar cuál fue la fuente de las cuentas de las cuales se sacaron del país, pero adicionalmente también dar los nombres de los testaferros que le ayudaron a él a poder ocultar estos bienes del erario público, de cuentas de casa presidencial. Esto viene acompañado de una gran cantidad de elementos, pero también una sorpresa, y hay que decirlo honradamente, ha sorprendido que Fiscalía, cuando en conferencia de prensa ha dicho que tiene robustez de prueba del elemento probatorio con testigos criteriados, haya dado paso a un elemento de esto donde se podría haber llevado de 25 años para adelante una condena y donde solamente se le va a estar solicitando 10 años con posibilidades que se le dé 5 años a los 5 únicamente, no a los ex empleados de Casa Presidencial ni tampoco a los miembros relacionados todavía con agencias de publicidad. ¿Cuál es tu valoración de esto? Bueno, mira, hay dos temas importantes. El primero sería el ver que va a ser la primera vez que realmente un expresidente acepte los hechos como realmente fueron. O sea, el primer presidente condenado en este país fue Funes, sí, no, por enriquecimiento ilícito. Le guste a él o no le guste, ya quedó en la historia como el primer presidente condenado. Penalmente, el señor Saca. Sería el presidente Saca, sería la primera vez, que eso creo que es un hecho histórico y que todos debemos de aplaudir ese tema, porque al final de cuentas la Fiscalía hizo su trabajo en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros realmente, o lo que yo creo que falló? Creo que la Fiscalía tuvo que hacer un caso un poco más fuerte, un caso con mejor investigación, un caso mejor trabajado para no tener que esperar a dar este tipo de ventaja, diciéndolo así, una ventaja jurídica para que él pudiera tener un poco, o para que él pudiera definir qué era lo que él había hecho de forma incorrecta. Sin embargo, creo que 10 años son muy poco tiempo, 10 años para la situación o para lo que realmente él hizo y el dinero que se le quitó a El Salvador, que se pudo haber ocupado en salud, que se pudo haber ocupado en educación, la condena que tendría sería demasiado poca. Ahora, hay que ver qué va a pasar, porque imagínate, les dan el tiempo por buena conducta, o qué tal si nos salen con la sorpresa que después se van a un tema de arresto domiciliar. En El Salvador todo puede pasar. Entonces yo sí creo que los salvadoreños deben de estar alertas y también debemos de estar pendientes con la Fiscalía de que haga su trabajo como debe ser. Ahora, solo se están hablando de 25 a 30 millones y que lo demás fue dinero en efectivo, que como era en dinero en efectivo era difícil de rastrear. Entonces yo sí creo que ahí hay algo que no está tan bien, que no sé, no sabría decirte, pero sí me gustaría a mí que él fuera un ejemplo de lo que se puede, de lo que causa la corrupción en El Salvador, pero que sea un ejemplo de verdad fuerte, no a medias tintas, porque ¿qué es lo que te está diciendo este ejemplo? Sí, puede ser condenado por corrupción, pero no de una forma tan fuerte como debería de serlo. Pero mira, hay otro tema que va más allá de lo que hizo, y es qué pasó con la Corte de Cuentas. ¿Por qué la Corte de Cuentas le da un finiquito a cualquier expresidente? Lo mismo pasó con Rosalío Toches, lo mismo pasa... ¿Por qué? Bueno, en el caso de él, Hernán Contreras. Hernán Contreras. Y tú ves y dices, ¿por qué? Y entonces, ¿cuál es la función de la Corte de Cuentas? Si debería de ser la que debe de ver realmente cómo funciona o el funcionamiento de los fondos públicos que realmente se vayan para donde se tienen que ir. Entonces hay que hacerse ese cuestionamiento, hay que ver, ¿realmente funciona la Corte de Cuentas? Hay que hacer un cambio en la Corte de Cuentas, el funcionamiento de la misma. ¿Por qué los expresidentes sí están siendo, pero por qué no los presidentes de las Cortes de Cuentas? Son cosas que hay que ponerles pensamiento. Yo creo que el presidente Saca fue una persona, yo lo hice riendo a ojos ahora que estamos hablando del tema del presidente Saca. Ese es un pecado que yo no debo, gracias a Dios, porque cuando él en ese momento iba candidato a presidente, pues yo no tenía la edad para haber votado por él. Pero sí te digo, él es el ejemplo para muchos de los políticos nuevos que vamos ahorita comenzando nuestra carrera de lo que no hay que hacer. Y gracias a Dios, él para mí fue un cáncer en arena, es el primer presidente expulsado de nuestro partido político, y sí te puedo decir, gracias a Dios, que cuando él se fue con todas las personas que le rodeaban. Y en ese momento estas personas que también están siendo cuestionadas eran parte de su gabinete. Y mucho de ese dinero es
parte de gente del gabinete del expresidente Saca. Entonces yo de verdad te digo, Arena tuvo sus errores, yo creo que todos los areneros lo sabemos, pero sí te puedo decir que sí me alegra que esa gente se haya ido de nuestro partido, que ese mal que estaba comiéndose Arena se haya retirado y que ahora esté fuera de nosotros, y que ahora una persona como Nayib Bukele forme parte de ese cáncer que tanto nos comió. Ahora, Marcela, dentro de toda esta entramada, algo que la gente de verdad quería saber es un poco más en esta dinámica, es ver a estos 500 personas de testigos que la defensa del señor Saca había llamado y habían sido aceptados, testigos que iban a llegar a declarar que habían recibido sobresueldos, por ejemplo, y miembros de la Iglesia Católica que habían recibido plata. Ahí estaba consignado, es público el expediente, y es un tema lamentable porque a título personal, yo lo he dicho, a mí me han querido convencer, a mí me han llamado en reuniones particulares para contarme cuál es la posición con otros abogados sobre el tema de los sobresueldos. Eso es un delito penal por muchas razones para mí, con una connotación bien grande, pero el desfile de toda esta gente ligada todavía hoy por hoy al Partido Arena y al candidato presidencial del Partido Arena, porque hay que ser honrado y hay que decirlo, y a otros partidos políticos, hubiera sido también como lamentable ver que en algún momento hubieran llegado. Ya lo aceptaron, declararon en fiscalía, pero el llegar a un tribunal era una situación con una connotación mucho más alta, por cuanto si negaban estaban bajo juramento y si lo aceptaban ingresaban en otra dinámica por no haber pagado impuestos. De acuerdo. Ahora, vemos que entre los acuerdos sí está el poder vertir quiénes fueron los testaferros del señor Saca para poder diluir esta plata, y eso sí va a tener un impacto muy grande en este país al saber con lujo de detalles, porque él no se puede guardar nada. De lo contrario, Fiscalía le podría revertir esa prerrogativa o el mismo juez no autorizar. ¿Tu opinión? Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Si hubieron personas que en los gobiernos de Arena pues tomaron esta decisión, lo de los sobresueldos, mira, lo de los sobresueldos es algo que no lo justifico, pero sí fue algo que se dio totalmente en varios gobiernos, no solamente fue en el gobierno del expresidente Saca, sino también fue algo que se dio en varios gobiernos, incluso gobiernos del PCN, y era una práctica que se daba. ¿Qué es lo malo de esto? El no haber pagado impuestos como debería de haber sido. Por eso es que es bien importante ver el tema del salario de los funcionarios. Si tú lo ves, por ejemplo, con otros países hay algunos funcionarios que tienen un salario adecuado y no pasan este tipo de situaciones, pero tú no tenés por qué darle esta prerrogativa a nadie. Tú tenés que cobrar un salario y ese salario te debe de bastar suficiente. Pues yo sí estoy en contra totalmente del tema de los sobresueldos. En el día del que ya ahorita se den los nombres que tengan que darse o el tema de los testaferros, pues cada quien va a tener que responder por sus decisiones propiamente. Sí te puedo decir, y es algo que todos, que es un secreto a voces, que hay una persona que es la que mueve los hilos del partido Gana, y una persona también muy allegada al expresidente Saca, que todavía está libre. ¿Dentro del partido Gana? Y que sigue dentro del partido Gana y es quien mueve los hilos dentro de Gana, todo el mundo lo sabe y ahí está libremente. A mí me gustaría ver... ¿Quién es él? Pues no te podría decir. ¿No es Herbert Saca? Podría ser o podría no ser, no sé. ¿Por qué le cuesta tanto soltar prenda? No sé. Porque todo mundo... Antes de que entrara en la Asamblea Legislativa, que quiero decirlo en Televisión Nacional, que tenía el gusto de conocerla, no era tan así. ¿Por qué no me quiere soltar prenda? Porque, o sea, ¿sí o no? Porque entonces... hay secretos a voces y no tengo necesidad de corroborarte algo que ya todo el mundo ya lo sabe. Pero le da firmeza a eso. Es una persona que todo el mundo sabe quién es, que está libre, anda ahí, es la persona que mueve los hilos del partido Gana y muy allegada al expresidente Saca, y es la persona que definitivamente ha sido quien ha movido al presidente Saca en todo este tiempo, y que ahí está. Y que nunca ha sido condenada por sus actos. Entonces yo quisiera saber si dentro de este proceso esperaría ver ese nombre, porque ahí sí voy a decirte, creo realmente en la justicia salvadoreña. Y así hay varias personas que todavía continúan dentro de ciertos partidos políticos y que todavía no les hemos visto un desenlace de la corrupción que realmente han tenido. Listo, ingresemos al otro caso que está ligado a esta situación porque hay auditorías. En el caso del saqueo público del señor Mauricio Funes, vea usted, hay varios temas que me llaman muchísimo la atención, pero antes de eso, quiero compartir con usted, Marcela, en el caso del señor Saca y Funes,
Hay una publicación de la prensa gráfica y me llama muchísimo la atención. 2 amigos televidentes me escribieron y me la enviaron en una publicación del 15 de octubre del 2013, usted la puede buscar, y dice: 4 detenidos por hurtar jocotes. 4 hombres fueron detenidos el domingo pasado en el departamento de San Vicente, acusados de hurtar más de 8,000 jocotes de la variedad conocida como jocotes de Corona. El hurto ocurrió en terrenos de la cooperativa ubicada en el volcán de Chinchontepec, San Vicente. Los detenidos fueron identificados por la Policía Nacional Civil como Juan Pablo Sánchez Esperanza, de 24 años, Ernesto Isabel Rodríguez, de 28, y Francisco Javier Aguilar. Pero más adelante otro amigo me dice: Sergio, es increíble, tú como abogado sabes de lo que te estoy hablando. Tuve un caso y tú lo conociste de extorsión y la fiscalía presentó como evidencia $10, billetes marcados, que le habían decomisado a los imputados al momento de la detención 4 bichos humildes. El juzgado especializado de sentencia los condenó a 18 años. Sí, 14 por extorsión y 4 por agrupaciones ilícitas. Esto lo vimos con nuestros propios ojos y aquí se negocia la pena. Como Partido Arena hemos ampliado la comisión política, no solo están los 4 diputados que la conforman, sino que también se han definido 4 diputados más que dentro del mismo COENA los ha electo, que estamos viendo el tema de la elección de los magistrados. Nosotros estamos tratando de ser los más transparentes posibles. De hecho, hicimos esta hoja de evaluación, que es lo que toda la gente de la sociedad civil ha estado pidiendo, para evaluar los candidatos, el famoso baremo del que ellos hablan. Y en esta evaluación se veía la trayectoria académica, que se veían los grados académicos, si era doctor, si era maestría, y su puntuación, su trayectoria profesional, cuántos años tenían de experiencia. También vimos el tema de la moralidad notoria, que fuera una persona que si tenía procesos disciplinarios, que si estos se habían archivado, que si todavía estaban vigentes. También calificamos la experiencia en docencia, experiencia en publicaciones que ellos hubieran hecho. También el tema de la entrevista, se evaluó su desenvolvimiento, su conocimiento, su capacidad analítica. Y lo más importante, que lo que evaluamos mayormente, fue el tema de la independencia. Y cuando te hablo de independencia, no solo te estoy hablando de independencia de un partido político, sino que también independencia de los grupos de poder, porque no necesariamente puede ser una persona que sea preferencia de un partido político, sino al contrario, hayan otras personas. ¿Qué tan cierto, diputada, es que hay bufetes de abogados que también estaban pujando, como se dejó entrever puntualmente, por la elección de X o Y candidato? Ese es un rumor que se ha estado teniendo dentro de la Asamblea Legislativa. Varios diputados han hecho la denuncia de que hay bufetes de abogados de que están presionando, pujando que la elección se haga con ciertas personas. Sin embargo, nosotros como Arena lo hemos definido claramente: nosotros no nos vamos a dejar presionar por nadie. Nosotros lo único que queremos es elegir a las personas que tengan los méritos para estar dentro de la sala de lo constitucional y de la sala de lo civil, elegir a las personas que realmente conozcan de nuestra legislación, de nuestra constitución, pero que sobre todo defiendan el Estado de Derecho y cómo funciona nuestro sistema, porque es bien complicado cuando tú sabes que está el socialismo del siglo XXI, que lo que busca es adueñarse, por ejemplo, de la sala de lo constitucional, y parte de los ex magistrados que nosotros tuvimos de la sala de lo constitucional, ellos mantuvieron bastante nuestro sistema y evitaron que pudiese ir más allá, como ha pasado en países como Nicaragua o Venezuela. Así que creo que es bien importante elegir a las personas, como te digo, más idóneas. Y dentro de los candidatos, por ejemplo, hay personas muy buenas que tienen especialización en derecho constitucional, como por ejemplo tenés a Ivette, que es muy buena, que es doctora en este tema, o tenés a Aldo Cader, que es una persona muy bien ranqueada. Entonces, este tipo de gente que son las que nosotros queremos, los mejores profesionales del derecho para que representen a los salvadoreños dentro de la sala de lo constitucional. Ahora, ¿cuándo podríamos nosotros decir, es complicado, pero una falta de elección de magistrados pone en vulneración clara la institucionalidad de nuestro país? Usted lo ha dicho, en otros países como Nicaragua, pero yo también le voy a plantear Honduras, porque
El presidente Daniel Ortega ya no podía competir, la Constitución de la República de ese país le impedía, pero él maneja obviamente la Sala de lo Constitucional de ese país y lo habilitó, al igual que fuera también Rosario Murillo, la esposa de él. Pero también, Marcela, vemos que este no es exclusividad de los gobiernos de izquierda. En Honduras, Juan Orlando Hernández tampoco no podía correr, manejó la Sala de lo Constitucional un gobierno de derecha y sin embargo corre, y vemos nosotros todo el caos que ocasionó en Honduras con Mel Zelaya y Salvador Narraya por haber precisamente doblado la Sala de lo Constitucional. Entonces, este no es un gobierno de izquierda o derecha. De hecho, con mucho respeto, pero al expresidente Elías Antonio Saca se le acuñó manejar todos los órganos del Estado en su momento. No solamente era presidente de la República, era presidente del COENA también, donde hizo transferencias para el COENA de plata de la partida secreta de Casa Presidencial, sino que manejaba la Corte Suprema de Justicia, manejaba la Asamblea Legislativa. Entonces, este no es un tema solo de izquierdas o de derechas, es un tema de respeto a la institucionalidad. De acuerdo, y fíjate que yo fui de las pocas personas dentro de mi partido que denuncié el tema del presidente Juan Orlando Hernández. Yo no estaba de acuerdo, porque no te lo digo solo como de la perspectiva ciudadana o como una persona que defiende el Estado Democrático de Derecho, sino también como abogado que soy, y que creo que hay que respetar realmente nuestra Constitución, y ahí pues lastimosamente ahí tuvimos los resultados. Pero mira, hablando del tema de Elías Antonio Saca, que conformó no solo la presidencia de la República, sino también del COENA, eso fue una de las cosas que hizo que dentro de nuestro partido se celebrara, por ejemplo, el 5º Congreso Nacionalista, donde llegaron todos los nacionalistas de nuestro partido, y definimos que tenía que haber una separación dentro de los cargos del partido y de los cargos como funcionario público. Entonces también aprendimos, creo que de la elección, y es algo que sería también bueno que los demás partidos políticos lo replicaran, hacer esta separación entre yo soy funcionario, yo soy un gobernante y aquí estoy como dirigente dentro de mi partido político, y es algo que incluso Carlos Callejas ha definido. Si en caso de que él llegue a ganar la presidencia, que estoy más que segura que así será, se va a hacer también esa distinción, ¿verdad? Sus ministros van a ser subministros y no van a tener ningún papel dentro. ¿Qué tan cierto es que, yo sé que a usted le gusta el fútbol? Sí. ¿Qué tan cierto que en la final de Rusia entre Francia y Croacia, ese día iban a dar un madrugón en la Asamblea Legislativa porque parte de los miembros de la sociedad civil así lo denunciaron y que se dieron cuenta a tiempo y que ya tenían algo hablado? ¿Qué tan cierto es eso? No, siempre fue, mira, te estoy hablando con la sinceridad del mundo, no se podía dar porque Gana en esos momentos se había cerrado con el jefe de Providar. Entonces nosotros como Arena no lo estábamos apoyando, entonces no había forma de elección porque se había entrampado por dos o tres personas de que los partidos querían, entonces no había llave para poder elegir en ese día. Tratamos de ver la forma que la comisión política se reuniera ante ese día para poder definir o poder llegar a un acuerdo, pero sin embargo fue imposible, porque como te digo, lo que no ha logrado que haya una elección es el entrampamiento por una o dos o tres personas que ciertos partidos políticos no quieren soltar para la elección. Ok, en el otro caso vinculado al expresidente Funes, se le está investigando por este caso que nosotros conocemos como el saqueo público. El fiscal general ya dio órdenes a sus auxiliares de que viajen a Brasil a traer la información de Odebrecht para poderlo acuñar a esto, pero también han sido detenidas 6 personas, pero 30 se dieron a la fuga. ¿Cómo es que de pronto, bajo su percepción, el caso del expresidente Flores fue exhibido, sale de su casa y a 4 cuadras habían dejado el carro y sale él caminando enfrente de todos los medios de comunicación? El caso del expresidente Saca es llevado luego de la detención en la fiesta de casamiento del hijo hacia una Bartolina, se les toma fotografías con sus shorts blancos, indumentaria, para ser trasladados al centro penal, y al señor Mauricio Funes se le dice por parte del FMLN que se vaya, y las detenciones de 36, solo 6 se llevan a cabo.
A diferencia del señor Miguel Menéndez, que la Fiscalía le fue a enseñar puntualmente a dónde estaba. ¿Cuál es la sensación con relación al favorecimiento? Porque sí ha habido de parte de esta persona. Totalmente fuga de información, ¿verdad? El FMLN mismo, bueno, los mismos dirigentes del FMLN dijeron que le dijeron a Mauricio Funes que se fuera de El Salvador para Nicaragua porque iba a ser, entre comillas, perseguido políticamente, y allá lo tenemos asilado, separado, sin enfrentar la justicia salvadoreña. Y ese es uno de los casos, yo creo que más indignantes. No sé cuál caso es más indignante, si el de Elías Antonio Saca o de Mauricio Funes, pero yo creo que es más el caso de Mauricio Funes, cuando hemos visto en qué se ha derrochado el dinero. Se ha derrochado en viajes familiares, en pagar niñeras familiares, en pagar cirugías plásticas, en pagar las operaciones a Doña Michi realmente ha sido un patrimonio nacional, como dice el fiscal, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si tú te das cuenta, todo este tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que evitar, y por eso es que este caso del presidente Saca tiene que ser un ejemplo de un alto a la corrupción. Como te digo, es una lástima que sea poco tiempo el que se le ha dado, pero creo que es algo que tiene que quedarle de ejemplo a la población, de que no tenemos que jugar con los dineros públicos, porque nosotros hoy somos funcionarios, el día de mañana no, pero sí hay algo que yo recuerdo que mi papá siempre me decía, y es que tu nombre es algo que le vas a dejar a todas las generaciones. Entonces, si tú haces las cosas correctamente, vas a ser recordado de forma correcta, pero si no, vas a quedar no solo en la historia de tu país, sino en la historia de tus hijos como una persona que cometió todo el tiempo corrupción. De acuerdo. Eso mismo me decía mi papá, que jugó en el Águila, el equipo que a usted le gusta. Pero a usted le gusta la Alianza o el Águila, porque la han visto con diferentes camisas. Eso es mentira. ¿Es mentira? Solo me han visto con una. Pero ahí en las redes sociales ¿se recuerda usted cuando era candidata? Me recuerdo totalmente. Lo que ¿Quién apoyaba? Lo que pasa es que siempre lo digo todo el tiempo. Yo, mi familia, que es de Oriente, han apoyado al Águila desde toda mi vida. ¿Tiene el corazón partido, entonces? Claro, tengo el corazón partido y soy capitalina. Listo. Y soy de San Salvador, también me gusta la Alianza. Marcela, llego al final de la entrevista. Gracias por hablarnos de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Trabajo, de Medio Ambiente también, ¿verdad? No. Pero andaba subida en una tortuga, ¿por qué? No, les he preguntado por qué lo he visto. No me voy a subir a una tortuga porque la quiero. O estaban soltando tortugas en el mar. Soltando tortugas en el mar. Gracias, Marcela. Un placer. Le agradezco. Gracias. El Salvador. Llegamos al final de esta su entrevista. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta una nueva oportunidad. Que tenga un día espectacular y una vez más, que el Señor bendiga a todos.